Bienvenidos a iglesiadelinternet.com. Hemos considerado las diferentes formas de oración que encontramos en la Biblia. Las formas de oración son una parte de nuestra armadura espiritual. El apóstol Pablo dice en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Resumido, podemos decir que debemos orar todo el tiempo. Esto nos dice Pablo después que describió toda la armadura. Y esta es ahora la excelente culminación. Durante los devocionales anteriores hemos considerado la oración de rendición, hemos considerado la oración de fe y también hemos contemplado la oración relacionada a entregar nuestras preocupaciones al Señor. Todos estos devocionales los puede descargar de nuestro sitio en Internet. Hoy habremos de avanzar un paso más y contemplaremos una cuarta forma de oración. Se trata de la oración de coincidencia. Gloria al Señor. Este tipo de oración la encontramos en el Evangelio de Mateo en el capítulo 18, versículos 18 y 19. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Gloria al Señor. Qué palabras tan sabias las del Señor. Esto no tiene que ver solamente con nuestra potestad o con nuestra autoridad que poseemos sobre los poderes de las tinieblas. También puede sucedernos que a causa de propias opiniones, perspectivas, tradiciones que creemos, cuidamos y cargamos por años con nosotros, seamos atados. Puede que seamos atados a cosas que en la perspectiva del Señor son diferentes. Nosotros mismos poseemos poderosa potestad y autoridad en nuestras propias vidas para soltar, para liberarnos de propias perspectivas, opiniones y para rendirnos a la palabra de Dios. Esto significa que nosotros poseemos la autoridad suficiente para atar y desatar. A veces nos atamos nosotros mismos siguiendo falsas tradiciones. Suelte las cosas que deben ser soltadas. Hágalo considerando la palabra de Dios y estudiándola. Y luego sigue diciendo en el versículo 19, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Gloria al Señor. Aquí encontramos las condiciones en esta forma de oración. Se trata de que deben ser dos personas, por lo menos dos personas. También pueden ser más. Dos personas que estén sobre la tierra. Gloria al Señor. Es algo que normalmente es así. Se trata de ponerse de acuerdo en una cuestión o petición. Pueden ser muchas las razones de las peticiones, pero estas dos personas deben coincidir, orar en unidad. Y aquí vemos entonces la oración de coincidencia o de unidad. Lo que estas dos personas piden en unidad les será concedido por el Padre Celestial. Gloria al Señor. Se trata de una maravillosa forma de oración. Existe un tremendo poder de oración cuando un grupo o una iglesia aplican este tipo de oración. Gloria al Señor. Quiero en este momento animar a que allí donde usted se encuentra, o quizás en un pequeño grupo de gente de negocios, quizás se trate de un pequeño grupo de estudiantes, de diferentes tipos de grupos de oración, como dije, por ejemplo, de gente de negocios o por ejemplo de jovencitos que oran juntos en la escuela. Les animo a practicar la oración de coincidencia. Experimentarán el poder que ésta posee. Gloria al Señor. Si coincidimos y nos unimos en este tipo de oración, la voluntad de Dios habrá de manifestarse. Amén y amén. El Señor hará grandes cosas. Gracias por habernos acompañado. En el próximo devocional habremos de considerar otra forma de oración. Se trata de la oración de intercesión.
Bienvenidos a iglesiadelinternet.com. Usted ha sintonizado el canal correcto. Efesios capítulo 6, versículo 18 es nuestro texto principal durante estos devocionales relacionados a la oración. Durante el último devocional hemos considerado la oración de coincidencia. Estamos considerando las diferentes formas de oración. Durante el último devocional he mencionado que en este devocional habremos de considerar la oración de intercesión, a fin de que podamos comprenderla mejor. Justamente comprender mejor la oración de intercesión, nos dirigimos a nuestro texto Efesios capítulo 6. Leeremos a partir del versículo 18 y podemos comprender lo que significa la oración de intercesión. Interceder siempre significa interceder por otro. Gloria al Señor. Interceder y orar por alguien. Presentarle peticiones al Señor a favor de otras personas. Gloria al Señor. Mucha bendición es incluida y desatada cuando comenzamos a interceder por otros, cuando no solamente oramos por nosotros mismos, porque Cristo se entregó a sí mismo por nosotros. Él no lo hizo para sí mismo, lo hizo por nosotros, lo hizo por otros. De esa manera es la vida cristiana. Justamente la expresión del amor de Dios es cuando hacemos algo por otros, cuando intercedemos por otros. Pablo nos dice en Efesios: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nosotros debemos orar por otros, nosotros debemos interceder por creyentes, porque los creyentes son los santos. Gloria al Señor. Debemos interceder por otras personas, y cuando no sabemos en qué dirección tenemos que interceder, cuando no sabemos por qué ámbito o cuestión en la vida de la otra persona tenemos que interceder, para ese caso el apóstol nos dice en el versículo 1 la razón por la cual siempre es bueno orar. Una de las cosas más importantes por las cuales usted puede orar y que a su vez habrá de repercutir en su vida es orar por sus líderes. Una de las mayores bendiciones que cristianos se pueden otorgar a sí mismos es interceder por sus pastores y líderes. Aleluya. Porque si intercedemos por el liderazgo, esto repercutirá en nuestras vidas a causa de que el liderazgo podrá bendecirnos y guiarnos a un nivel más alto. De esa manera el Señor nos va a devolver lo que hemos sembrado. Estas son las siguientes palabras que escribió Pablo en el versículo 19 de Efesios capítulo 6. Allí dice Pablo: y por mí. En el versículo 18 nos dice que intercedamos con perseverancia por todos los santos, por todos los creyentes. Pero en el versículo 19 dice en otras palabras: no se olviden de mí y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, como debo hablar. Orar por sus pastores y predicadores, orar por todos aquellos que anuncian la palabra, interceder por las personas que están activas en alguno de los 5 ministerios. Gloria al Señor. Interceder por ellos a fin de que con valentía, con denuedo y poder prediquen la palabra de Dios. Y esto no de la manera como otras personas puedan desear lo que sea, sino que hablen la palabra como la deben hablar. Gloria al Señor. Pablo nos dice que tenemos que hablar la palabra como lo que es, la palabra de Dios. No debemos hablarla o anunciarla de acuerdo a como la gente quisiera que hablemos, ni acomodándonos a las personas, sino que debemos hablarla como lo que es, la palabra de Dios. No a todos les agrada oír la palabra de Dios porque ésta no se acomoda a sus criterios. A veces la palabra de Dios ejerce un poco de presión sobre nosotros. Dios en su gran gracia nos quisiera ayudar. Como prisioneros en cadenas debemos anunciar la palabra del Señor. Debemos anunciarla valientemente y con denuedo, pero anteriormente
Deberíamos orar por valentía y denuedo. Si otros no ocupan su lugar en la intercesión, los predicadores, los pastores, los que enseñan la palabra de Dios, no serán tan fuertes y poderosos como podrían llegar a ser. Esto sucede cuando no es intercedido por ellos. Guardemos esta verdad en nuestro corazón. La oración de intercesión es practicada en primer lugar para todos los santos y en segundo lugar también por todos aquellos que anuncian la palabra de Dios en el cuerpo de Cristo. Gloria al Señor. Haga algo bueno por usted mismo, ore e interceda por sus líderes. Amén. Dios es bueno. Déjese acompañar por estas verdades. En este día, te deseo un día maravilloso, un día en el que también puede interceder por otros. Bienvenidos a iglesiadelinternet.com. Estamos considerando las diferentes formas de oración, las cuales son parte de la armadura de Dios. Durante el último devocional hemos considerado la oración de intercesión. Gloria al Señor. Si es que se ha perdido el último devocional, puede descargarlo en nuestro sitio de internet, porque esta parte es muy importante. Se trata justamente de interceder por otros. De esa manera dejamos de estar concentrados solamente en nuestros propios problemas y de esa manera el Señor puede solucionar nuestros problemas de una manera mucho más simple. Eso sucede cuando no estamos ocupados siempre con nosotros mismos. Gloria al Señor. La próxima forma de oración es una forma de oración muy importante. Se trata de la oración en el Espíritu. Cuando a veces no sabemos de qué manera tenemos que interceder por otros, entonces siempre nos queda el camino de orar en el Espíritu. Tenemos que definir y aclarar lo que significa orar en el Espíritu. Pablo nos dice en Efesios capítulo 6, versículo 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Cuando Pablo se refiere a orar en el Espíritu o a hablar en el Espíritu, se refiere a algo muy especial. La respuesta la encontramos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, versículo 14, donde está escrito, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Y en el versículo 2 de 1 Corintios 14 está escrito, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿De qué manera? Por medio del hablar en lenguas, por orar en otras lenguas. Se trata de lo mismo. Hablar en lenguas u orar en lenguas son sinónimos. Este es un regalo gigante del Señor, algo maravilloso. Se trata de algo muy poderoso. Es una de las armas más poderosas que poseemos. El orar en lenguas, hay quienes lo denominan el idioma secreto del Señor. No importa cómo lo denominemos, se trata de algo maravilloso y todos los creyentes deberían experimentarlo. Si usted desea saber algo más respecto al orar en lenguas, lo cual está relacionado con el llenamiento bautismo con el Espíritu Santo, entonces encontrará en nuestro sitio de internet una prédica titulada ¿Cómo recibir el Espíritu Santo? Allí encontrará cómo puede ser bautizado con el Espíritu Santo. Escuche esa prédica y al final de la misma reciba el bautismo con el Espíritu Santo y la señal correspondiente, que es orar en otras lenguas. Aleluya. Orar en el Espíritu es una forma de oración. Es una forma de oración que no se mezcla con las otras formas. Orar con el entendimiento es una cosa, orar en el idioma materno es una cuestión y orar en el Espíritu es otra cuestión diferente. Lo maravilloso es que las dos formas de oración, ya sea que oremos con el entendimiento o en el Espíritu, es algo que podemos hacer también interiormente. Si tenemos la posibilidad de expresar externamente esas oraciones, entonces debemos expresar las mismas, de manera que nosotros mismos nos escuchemos. Pero si no tenemos esa posibilidad, por ejemplo, en nuestro lugar de trabajo, en la escuela, en casa, quizás en las pausas, podemos orar en el Espíritu silenciosamente a nuestro interior. Podemos orar en otras lenguas, pero también con el entendimiento. El Señor siempre nos concederá momentos en que podemos tener pequeñas pausas
cosas de alabanza y adoración interior. Si varias veces durante el día buscamos el directo contacto con el Señor, eso nos fortalecerá y edificará. Por lo tanto, se trata de una táctica maravillosa. Aleluya. No se trata de una táctica del enemigo, se trata de una táctica que practicamos como santos y creyentes que somos. Esta táctica se denomina orar en el Espíritu. Practique esta forma de oración. En el caso que usted todavía no puede hacerlo porque aún no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, entonces escuche la prédica que le he recomendado. La podrá oír o descargar en nuestro sitio de internet. Usted puede ser llenado con el Espíritu Santo y podrá orar en nuevas lenguas. Amén y amén. Aprópiese de esta verdad para este día. Le deseo un día maravilloso. Bienvenidos a iglesiadelinternet.com. Nosotros debemos orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Estamos avanzando en la consideración de las diferentes formas de oración. Repito brevemente. Hemos considerado la oración de rendición, la oración de fe, la oración en la que le entregamos al Señor nuestras preocupaciones, la oración de coincidencia. También hemos considerado la oración de intercesión. Y durante el último devocional hemos considerado la oración en el Espíritu, orar en nuevas lenguas. Ahora llegamos a una forma maravillosa de oración, la oración de adoración. Alguien dijo una vez que la adoración es la forma máxima y más alta de oración que existe. Gloria al Señor. La oración de adoración es la forma de oración más alta que existe. En Hechos capítulo 13, versículo 2 encontramos esta forma de oración. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. No debemos equivocarnos en cuanto a esto. Ellos no estaban ministrando al Señor en algún servicio de la manera que mayormente estamos acostumbrados, por ejemplo, predicando, enseñando, ni limpiando u otras tantas cosas que pueden ser posibles. Aquí estaban ministrando al Señor en oración y ayuno. Estaban adorando al Señor. El Espíritu Santo pudo hablarles. Dios es espíritu y quienes le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Aleluya. Se trata de una maravillosa forma de oración. La oración y adoración es, de hecho, como alguien lo dijo alguna vez, la forma de oración más alta y elevada, la más alta que existe. Es tan grandiosa y tan única que Jesús una vez la mencionó en un contexto que muchos de nosotros no hemos comprendido aún. Nos dirigimos brevemente al Evangelio de San Lucas, al capítulo 4, y allí consideramos el versículo 6. Allí donde Jesús fue tentado por el diablo. El diablo lo tentó porque deseaba ser adorado. El diablo quería honra y gloria. Trató de lograr que Jesús se pusiera de su lado a fin de que Jesús le adorara. En estos versículos vemos cómo el diablo le quiere entregar todos los reinos de la tierra. En el versículo 7 el diablo le dice, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Y Jesús le responde en Lucas capítulo 4 versículo 8. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús cita aquí Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Jesús mismo es la palabra y conoce perfectamente la ley. Él conoce el Torá. Él conoce todos los libros de la ley. Él dice, citando Deuteronomio 6, versículo 13, al Señor tu Dios adorarás. Aleluya. Es muy interesante el contexto y la relación. Si nos dirigimos, por ejemplo, a Deuteronomio capítulo 6, versículo 13, encontramos allí que no está la palabra adoración, sino que dice, al Señor tu Dios temerás. Eso es lo que encontramos aquí. Nos encontramos con el temor de Dios. Al Señor tu Dios temerás. Jesús lo toma de la ley y lo transporta al Nuevo Testamento. Y la actitud de temer a Dios se transforma en adoración. Aquí tenemos una aclaración respecto a lo que temer a Dios realmente significa. Reverencia.
Temerás a Dios significa realmente adorarle, porque realmente es muy claro que no tenemos que tener miedo delante de nuestro Dios. Pero adoración expresa de manera más intensa nuestro temor de Dios y nuestra reverencia hacia Él. Cuando alabamos al Señor, cuando le adoramos, esa es la expresión más fuerte del temor de Dios que un ser humano pueda tener. Y eso es lo que Dios se desea. Dios no quiere que tengamos miedo de Él. Dios no quiere que tengamos una forma de respeto equivocado delante de Él. Dios desea que le adoremos. Aleluya. Dios quiere que le sirvamos y ministremos en adoración. De esa forma, Dios comprueba que tenemos respeto y reverencia delante de Él. ¿No es esto maravilloso? ¿No es fantástico? Muchas personas se colocaron bajo la maldición de la ley porque entendieron mal el respeto y la reverencia, y esto cuando el Señor solo se desea que le adoremos. La adoración es expresión del temor de Dios. ¡Aleluya! Si nosotros simplemente cerramos nuestros ojos y levantamos nuestras manos, alabándole y adorándole con todo lo que poseemos, gloria al Señor, le expresamos lo que hay en nosotros. Pero en primer lugar, Dios nos ama con todo aquello que posee. Debido a ello podemos retribuirle el amor, porque Él nos amó primero a fin de que nosotros podamos amarle a Él también. Practique este día este tipo de oración, aunque sea solo en lapsos cortos, lapsos de alabanza y adoración. Practíquelo con gozo, practíquelo con gozo. Amén y amén. Bienvenidos a iglesiadelinternet.com. Ahora vamos a considerar otra forma de oración. Se trata de la oración conjunta. De esa manera estamos llegando prácticamente al final de las diferentes formas de oración. Como sabemos, en base a Efesios capítulo 6, son parte de la armadura de Dios. La última forma de oración que habremos de considerar aquí es orar juntos. La oración conjunta es una forma de oración y, como su nombre lo describe, es una forma de oración que no podemos practicar solos en casa. Para esto tenemos que reunirnos con otros hermanos. En Hechos capítulo 4, versículos 23 y 24, vemos cómo Pedro y Juan fueron dejados en libertad y cómo se les prohibió seguir hablando en el nombre de Jesucristo. Este problema y esta situación se la explicaron a la iglesia y en el versículo 23 está escrito: y sueltos vinieron a los suyos, vinieron a la iglesia. Aleluya. Todo creyente necesita una iglesia. Un cristianismo solitario no lo encontramos en la Biblia. Esta forma de oración conjunta se practica reuniéndonos. El Señor nos ha escogido a fin de que nos reunamos y de esa manera tengamos fruto. De lo contrario, no traeremos fruto. Él nos ha escogido para levantar el reino de Dios juntos. Aquí contemplamos que hemos sido escogidos y llamados para estar juntos. Está escrito aquí: y contaron todo lo que los príncipes de los sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Les contaron a los suyos de las amenazas que recibieron. Y luego vemos en el versículo 24: y ellos, habiendo oído, la iglesia, los que estaban reunidos, alzaron unánime la voz. Esta es la oración conjunta. Y dijeron: Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que en ellos hay. Aquí observamos que comienzan con adoración. Las personas pueden elevar conjuntamente su voz. Los creyentes pueden alzar conjuntamente su voz. Pero hay una gran diferencia si alzamos conjuntamente nuestra voz a Dios. Muchas veces, muchas cosas que hoy son catalogadas como oración no es mayormente más que lamentarse, quejarse y mendigar. Pero, ¿qué es lo que hacen en primer lugar los creyentes en este caso? ¿Qué significa alzar conjuntamente
solamente la voz a Dios, significa que en primer lugar le adoramos. En primer lugar, el que recibe la gloria es Él, porque cuando hablamos constantemente del problema, cuando hablamos constantemente de las necesidades que se presentan, le estamos dando la honra a los problemas y a las necesidades. En primer lugar, recibe la gloria el Señor. De esa manera nuestro problema disminuye cada vez más. Cuanto más contemplamos la grandeza de Dios, cuanto más pequeño se hace nuestro problema. Cuando nuestro problema es muy grande, desde nuestra perspectiva, nuestro Dios es más pequeño para nosotros. Por ello, levantan aquí unánime su voz, y levantar en primer lugar nuestra voz a Dios exaltándole significa adoración, pero con la connotación que oramos unánimemente y no solos. Adoración solos en casa, pero también adoración en la oración unánime. Y luego contemplamos en la culminación de esta historia, en los versículos 29 al 31, que recibieron valentía, aleluya, el Señor les ministró, fueron llenados con el Espíritu Santo y ellos fueron fortalecidos. De esa manera pudieron continuar con su ministerio sin miedo, sin temor, y nadie los pudo detener. Amén. Sino que llevaban a cabo su ministerio desde la fortaleza que recibieron a causa de la oración conjunta y unánime. Dios nos concede estas poderosas armas como una armadura, la armadura de la oración. Podemos contemplar la gran bendición que radica en la oración unánime. Le deseo un muy buen tiempo, que sea muy bendecido en el grupo, en la iglesia a la que usted asiste. Alzad unánimemente vuestra voz delante del Señor y Dios habrá de fortalecernos a todos. Bienvenidos a iglesiadelinternet.com. Durante la última serie de devocionales nos hemos referido a la armadura de Dios y sobre el final respecto a las diferentes formas de oración. Gloria al Señor. Hemos sido muy bendecidos. Estoy muy gozoso porque muchos creyentes nos han escrito contándonos respecto a la gran bendición que recibieron y por sobre todo que lo pueden aplicar en la vida diaria. Por eso creo que el Señor me está dirigiendo a permanecer en el tema de la oración durante algunos devocionales más. Quiero regresar a Efesios capítulo 6. Seguiremos un poco más con la carta a los Efesios. Como dije, Efesios capítulo 6, versículo 18. Se trata de nuestro texto principal durante esta serie de devocionales. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Aleluya. Esa es nuestra arma poderosa. Allí encontramos las poderosas formas de oración. Y luego el apóstol Pablo afirma en el versículo 19, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Por una parte, el apóstol Pablo nos habla de orar con toda oración, intercesión y súplica por todos los santos. Por otra parte, también nos habla de interceder por él mismo. Por otra parte, también enfatiza la oración individual, la oración para la propia vida. Pero aquí Pablo pide que se interceda por él, que la gente no se olvide de orar por él. Esto es algo que sigue siendo válido actualmente. Deberíamos interceder y orar por los predicadores, pastores y por todos aquellos que están activos en uno de los 5 ministerios. Una de las bendiciones más grandes que usted puede desatar sobre su propia vida es cuando intercede por su propio liderazgo. Es necesario a fin de que la palabra sea predicada y anunciada de la manera que debe ser correctamente hecho. No debe ser anunciada para conformar a la gente, ni tampoco para acomodarse a tendencias políticas. La palabra de Dios debe ser anunciada en libertad. La palabra de Dios debería ser predicada tal como es, tal como debería ser. Debe ser anunciada como lo que es, la palabra de Dios, y no para conformar a ningún ser
ser humano, tampoco para tranquilizar a ciertos grupos. La palabra de Dios debe ser predicada con claridad, sin desafilarla, a fin de que produzca mucho fruto. Debemos anunciarla sin acomodarnos a la sociedad, sin acomodarnos a ciertos grupos, sino como lo que es la palabra bendita de Dios. Así la debemos anunciar. Luego dice Pablo en el versículo 20, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Aquí encontramos lo que me estaba refiriendo. Él quiere hablar o predicar la palabra de Dios correctamente y no como otros lo pueden esperar de él. Pastores, predicadores, líderes se encuentran muchas veces bajo la presión continua. Esta presión no proviene solamente de su propia iglesia, sino también son presionados desde afuera, por ejemplo, por los medios. Por ello es importante interceder por ellos para que se puedan mantener firmes y hablen la palabra como deben hacerlo, sin acomodarse a los medios, sin acomodarse a la iglesia, sin acomodarse a cierto grupo, sin acomodarse a ciertas personas. Anunciar la palabra de Dios tal como es. Gloria al Señor. Por ello es necesario que oremos por nuestros líderes y entonces la palabra de Dios producirá mucho más fruto a raíz de que en estos líderes se manifiesta valentía y libertad. Es maravilloso cuando pastores y predicadores predican la palabra como lo deben hacer, cuando predican la palabra como Dios quiere que la prediquen y no como la gente quisiera que lo hicieran. Gloria al Señor. Podemos comprobar en estos pasajes que la oración e intercesión son efectivas y produce mucho fruto, especialmente cuando intercedemos por otras personas, sobre todo cuando intercedemos por el liderazgo. Pero no queremos considerar en estos devocionales solamente el aspecto de la intercesión por otros, sino también lo que la oración produce para nuestra propia vida. La intercesión produce grandes resultados cuando otros interceden por el apóstol Pablo. Entonces también queremos considerar los grandes y maravillosos resultados que produce la palabra de Dios, especialmente por medio de la oración en nuestras propias vidas. En el próximo devocional comenzaremos a tratar ese tema. ¿Qué resultados produce la oración en su propia vida? Este poder que contemplamos aquí en la intercesión lo queremos experimentar también en nuestra propia vida. Amén. Bienvenidos a iglesiadelinternet.com. Tenemos delante de nosotros algunos devocionales especiales. Durante el último devocional he anunciado que queremos descubrir y saber con precisión la respuesta a ¿qué resultados produce la oración en nuestra propia vida? ¿Qué produce la oración en nuestra propia vida? ¿Qué produce la oración en nuestra propia vida? Habíamos observado a Pablo como él animaba a los creyentes para que intercedan por su ministerio a fin de que pueda actuar con denuedo, con valentía, a fin de que la palabra de Dios fuera anunciada tal como debe ser anunciada, sin acomodarse a las personas, sino acomodada a Dios. Aleluya. La palabra de Dios debe ser predicada claramente, tiene que ser directa y convincente, pero Pablo puede lograr este objetivo solamente cuando otros interceden por él. Si la intercesión ya es tan efectiva cuando oramos por otros, entonces, ¿qué resultados y efectos produce la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿Qué resultados y efectos produce la oración en nuestras vidas cuando oramos por nosotros mismos? Aleluya. ¿Qué produce la oración en tu propia vida? En primer lugar, vuelve a encender el fuego en tu vida. Aleluya. Gloria al Señor. Esto me agrada mucho. Vuelve a reactivar el primer amor en tu vida. Vuelve a traer el fuego de Dios a tu vida. El fuego va a arder nuevamente en tu corazón. Tu corazón arderá nuevamente. Allí donde se encontraba la tibieza, allí donde se manifestaron señales de cansancio, justamente allí regresa el fuego de Dios por medio de la oración a tu propia vida. Aleluya. Vayamos a Mateo capítulo 3 y leemos el versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para
arrepentimiento. Aquí habla Juan el Bautista. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Gloria al Señor. ¿Qué habrá de hacer Él? Os bautizará con el Espíritu Santo y fuego, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Gloria al Señor. Esto es lo mismo que lo que acabamos de leer. Orar en el Espíritu significa orar en el Espíritu Santo, orar en nuevas lenguas, y eso es similar a decir que el fuego se manifiesta en nuestra vida. Esto es lo primero que la oración produce en su vida. Vuelve a transportar el fuego del Espíritu Santo a su espíritu y por medio de ello el espíritu humano es encendido. De esa manera comenzamos a arder en el Espíritu. Aleluya. Volvemos a arder en el Espíritu a causa del fuego del Espíritu Santo que regresa. Este actúa en mi propio espíritu y algo maravilloso comienza a desarrollarse. Gloria al Señor. Arder en el Espíritu. A ello se refiere Pablo en Romanos capítulo 12. Ardamos en el Espíritu. Aleluya. Ardamos en el Espíritu. Aleluya. Tenga usted hoy un día maravilloso ardiendo en el Espíritu. Ojalá pueda contagiar a otros con este fuego del Espíritu Santo. Ojalá pueda contagiar a otros con este fuego del Espíritu Santo, el cual se manifiesta en usted por medio de la oración personal. Aunque solamente haya podido orar en otras lenguas durante 5 o 10 minutos, ello es más que suficiente para encenderlo nuevamente. Aleluya. Aproveche bien el tiempo y permita que el fuego sea nuevamente encendido en usted. Amén. Aleluya. Bienvenidos a iglesiadelinternet.com. Tenemos delante de nosotros algunos devocionales especiales. Durante el último devocional he anunciado que queremos descubrir y saber con precisión la respuesta a ¿qué resultados produce la oración en nuestra propia vida? ¿Qué produce la oración en nuestra propia vida? ¿Qué produce la oración en nuestra propia vida? Habíamos observado a Pablo como él animaba a los creyentes para que intercedan por su ministerio a fin de que pueda actuar con denuedo, con valentía, a fin de que la palabra de Dios fuera anunciada tal como debe ser anunciada, sin acomodarse a las personas, sino acomodada a Dios. Aleluya. La palabra de Dios debe ser predicada claramente, tiene que ser directa y convincente, pero Pablo puede lograr este objetivo solamente cuando otros interceden por él. Si la intercesión ya es tan efectiva cuando oramos por otros, entonces, ¿qué resultados y efectos produce la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿Qué resultados y efectos produce la oración en nuestras vidas cuando oramos por nosotros mismos? Aleluya. ¿Qué produce la oración en tu propia vida? En primer lugar, vuelve a encender el fuego en tu vida. Aleluya. Gloria al Señor. Esto me agrada mucho. Vuelve a reactivar el primer amor en tu vida. Vuelve a traer el fuego de Dios a tu vida. El fuego va a arder nuevamente en tu corazón. Tu corazón arderá nuevamente. Allí donde se encontraba la tibieza, allí donde se manifestaron señales de cansancio, justamente allí regresa el fuego de Dios por medio de la oración a tu propia vida. Aleluya. Vayamos a Mateo capítulo 3 y leemos el versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Aquí habla Juan el Bautista. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Gloria al Señor. ¿Qué habrá de hacer Él? Os bautizará con el Espíritu Santo y fuego, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Gloria al Señor. Esto es lo mismo que lo que acabamos de leer. Orar en el Espíritu significa orar en el Espíritu Santo, orar en nuevas lenguas, y eso es similar a decir que el fuego se manifiesta en nuestra vida. Esto es lo primero que la oración produce en su vida. Vuelve a transportar el fuego del Espíritu Santo a su espíritu
y por medio de ello el espíritu humano es encendido. De esa manera comenzamos a arder en el espíritu. Aleluya. Volvemos a arder en el espíritu a causa del fuego del Espíritu Santo que regresa. Este actúa en mi propio espíritu y algo maravilloso comienza a desarrollarse. Gloria al Señor. Arder en el espíritu. A ello se refiere Pablo en Romanos capítulo 12. Ardamos en el espíritu. Aleluya. Ardamos en el espíritu. Aleluya. Tenga usted hoy un día maravilloso ardiendo en el espíritu. Ojalá pueda contagiar a otros con este fuego del Espíritu Santo. Ojalá pueda contagiar a otros con este fuego del Espíritu Santo, el cual se manifiesta en usted por medio de la oración personal. Aunque solamente haya podido orar en otras lenguas durante 5 o 10 minutos, ello es más que suficiente para encenderlo nuevamente. Aleluya. Aproveche bien el tiempo y permita que el fuego sea nuevamente encendido en usted. Amén. Aleluya. Gracias por habernos acompañado. Seguiremos con este tema. Bienvenidos a iglesiadelinternet.com. ¿Qué produce la oración en nuestras vidas? Gloria al Señor. Esa es la pregunta que nos hacemos. Hemos descubierto que en primer lugar la oración restablece el fuego en nuestra vida. Cuando estamos cansados, estamos tibios, cuando estamos frustrados, cuando no sabemos para dónde ir, cuando no sabemos lo que nos espera, cuando los problemas oprimen, entonces debiéramos orar. No debiéramos orar desde una perspectiva legalista, no como obra, sino para que el fuego regrese a nuestras vidas. Aleluya. No existe nada peor que cristianos en los cuales el fuego se ha apagado. No hay nada peor que cristianos apagados, que están desanimados, que están frustrados. Lamentablemente ese ánimo contagia a otros y eso no debería suceder. Nosotros los cristianos podemos tener permanentemente en nosotros fuego. Es el fuego del Espíritu Santo. Amén. Jesús vino para encender este fuego en nosotros. Él vino para bautizarnos y no solamente con el Espíritu Santo, sino también para bautizarnos con fuego. Amén y amén. Por ello el fuego en nuestras vidas es algo muy importante, de la manera que lo expresa el salmista en el Salmo 39, versículo 3. Mi corazón se enardeció. Fuego arde en mi corazón. Permita que el fuego divino haga algo en usted. Aleluya. Y sobre todo, por medio de la oración, habrá de ser reencendido cada vez que sea necesario. Gloria al Señor. Me quiero referir ahora a un segundo aspecto, a lo que sucede cuando nos tomamos tiempo para la oración, no a fin de cumplir obras legalistas, sino en el marco de una relación de amor con nuestro Señor. El segundo aspecto es que somos llenados. Aleluya. Nos llena con el Espíritu Santo. Nos dirigimos a Efesios capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Sed llenos. Llenamiento es la voluntad de Dios. Aleluya. Debemos recibir el llenamiento de la gracia y el don de la justicia. Entonces nos es dicho en Romanos capítulo 5, versículo 17, que habremos de reinar en vida. Amén. Cuando nosotros oramos, cuando permitimos ser llenados por medio de la oración, entonces habremos de reinar. Esa es la razón por la cual yo predico tanto de la gracia. Por una parte somos llenados durante la oración, eso es lo que la oración produce en nuestra vida. Pero por otra parte nunca habremos oído suficientemente respecto de la gracia de Dios, porque nos dice el apóstol en Romanos capítulo 5, versículo 17, que por la abundancia de la gracia y solamente por la abundancia de la gracia habremos de reinar. Nunca habremos oído suficientemente de la gracia de Dios. Tampoco podemos llegar a ser unilaterales o parciales al hablar mucho de la gracia de Dios. La abundancia de la gracia nos permitirá reinar y gobernar en esta vida, y el don de la justicia nos ha sido concedido. Aleluya, gloria al Señor. ¿Comprende usted la razón por la que necesitamos tanto la gracia? ¿Por la que necesitamos tantas prédicas respecto de la gracia?
porque a causa de la abundancia de la gracia muchos hermanos más habrán de comenzar a reinar en esta vida. Y esto cuando es llenado lo suficiente con ello. Aleluya, amén. De esa manera es con la oración. Es importante dejarse llenar con el Espíritu Santo, el cual no nos embriaga, sino que nos llena de tal manera que ardamos en nuestros corazones, estar llenos con la seguridad divina, estar llenos con el favor divino. Gloria al Señor. Hemos mencionado el segundo aspecto relacionado a lo que la oración produce en nuestras vidas. Nos llena en el Espíritu Santo. Amén. Estamos teniendo un maravilloso tiempo considerando estos aspectos durante los devocionales. También yo soy muy bendecido aquí en el estudio cuando estoy grabando estos devocionales. Experimento aquí la presencia de Dios y noto que cada día soy más llenado. Amén. Eso es justamente lo que el Señor ha preparado para nosotros para este tiempo. Gloria al Señor. Mientras lo aplicamos y ponemos en práctica, seremos llenados. Dios es bueno. Vuelva a conectarse durante el próximo devocional. Durante los siguientes devocionales seguiremos con este tema, dado a que tengo algunos otros pasajes bíblicos que quiero compartir con usted. Durante el próximo devocional seguiremos con este tema. Bienvenidos a iglesiadelinternet.com. Tenemos delante nuestro un maravilloso día y también un devocional excelente. Estuvimos considerando aspectos de la oración partiendo desde Efesios 6. Judas 20, un poco antes del Apocalipsis. Judas 20, un poco antes del Apocalipsis. La carta de Judas se compone de un solo capítulo, por ello decimos directamente versículos 20 y 21. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Gloria al Señor. ¡Qué pasaje maravilloso! La pregunta que tratamos de contestar durante estos devocionales es: ¿qué produce la oración en nuestras vidas? Aleluya. Hemos considerado que restablece el fuego en nuestra vida. Gracias a Dios por su fuego. Gracias a Dios por Jesús que ha venido para bautizarnos con Espíritu Santo y fuego. Restablece el fuego en nuestra vida. Durante el último devocional hemos mencionado que la oración nos llena, aleluya, nos llena con el Espíritu Santo, nos llena constantemente. En este pasaje encontramos otra vez este aspecto. Judas dice aquí: amados. Es interesante que durante las reuniones de los domingos estemos tratando el tema amados. El Señor nos concede maravillosa revelación en este tema. Le recomiendo descargarse las prédicas de esta serie. El escritor dice: amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Nosotros somos llenados cuando oramos. Esto es algo que la oración produce en su vida. Usted es llenado con el Espíritu Santo y el fuego es reactivado. Judas dirige este versículo hacia los amados, porque en el versículo 21 lo relaciona y dice: conservaos en el amor de Dios. Los amados deben conservarse en el amor. ¿De qué manera lo pueden hacer? Mientras permitan ser edificados y llenados en el Espíritu Santo. Esto sucede orando en el Espíritu Santo. Esto es orar en nuevas lenguas. Orar en nuevas lenguas es orar en el Espíritu Santo. Los amados se edifican en su fe. Los amados son guardados y conservados en el amor de Dios. Es maravilloso lo que contemplamos aquí. Cuando estamos llenos con el Espíritu Santo, entonces vivimos la vida de una manera más reposada. Gloria al Señor. Entonces no reaccionaremos rápidamente en nuestra carne cuando nos confrontan conflictos. Cuando personas nos atacan o nos atacan verbalmente, entonces reaccionamos de otra manera cuando estamos llenos. No pagamos mal por mal, no devolvemos los golpes, no actuamos de acuerdo al diente por diente, reaccionamos como aquellos que están guardados, reaccionamos como aquellos que son amados en el Señor. Gloria al Señor. En otras palabras, reaccionamos correctamente cuando estamos llenos. Pero si estamos vacíos, entonces la carne es dominante.
Cuando estamos vacíos, la carne toma el control. Cosas pequeñas nos hacen hervir, nos hacen enojar, nos hacen ponernos nerviosos y los conflictos escalan rápidamente. Gloria al Señor, porque cuando estamos llenos nos conservamos nosotros mismos en el amor de Dios. Entonces reaccionamos luego en el Espíritu. El gran secreto de andar en el Espíritu y de poder vivir en el Espíritu está definido de manera simple, porque lo encontramos en la carta a los Gálatas en el capítulo 5. Allí nos es descrito cómo todo esto funciona. Andar en el Espíritu significa andar en el amor de Dios. Eso es lo que significa. Resumido es actuar en el Espíritu. Andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu significa andar en el amor de Dios. Aleluya. Si andamos en el amor de Dios, habremos de reaccionar correctamente. Gloria al Señor. Dios es muy bueno. Lo que queremos es andar en el amor de Dios. El amor posee un aspecto bondadoso y por otra parte un aspecto algo severo. A veces el amor es severo y nos corrige. Gloria al Señor. Corrige allí donde hay necesidad de corrección, pero lo hace siempre en un buen espíritu, con una brisa de amor. Aleluya. Amén. El amor es muy misericordioso y lleno de gracia. Es bondadoso. Eso es exactamente lo que Judas nos dice aquí mencionando la misericordia de Dios. Andar en el Espíritu significa actuar en el amor de Dios. Amén y amén. Aprópiese de estas verdades en este día. Contagie a otros con esta nueva realidad. Por ejemplo, en la iglesia en la que se congrega. Gloria al Señor. Camine en amor. También estando lleno, y el Señor habrá de hacer grandes cosas. La vida es muy diferente cuando estamos llenos de Dios y llenos de su fuego. Gloria al Señor. Eso es lo que la oración produce en su vida. Durante los siguientes devocionales seguiremos con este tema, dado a que nos quedan algunos aspectos por considerar. Gracias por habernos acompañado. Hasta el próximo encuentro.